Yo no sé si ustedes han pensado en lo maravilloso que es el nombre de nuestra iglesia. Yo no sé si a ustedes les parece hermoso, pero a mí me parece extremadamente lindo que nuestro nombre sea refugio. Y han pasado, no sé si ustedes han meditado alguna vez en la trascendencia que tiene ese nombre, el que nosotros como iglesia seamos refugio. Ah, y es muy importante porque en medio de la sociedad en la que vivimos hoy en día, lo que clama por nuestras sociedades, por un lugar, por una persona, por algo en lo que es refugiarse. Y la sociedad ha buscado muchas cosas, muchos lugares en los cuales refugiarse. Pero Dios ha puesto un refugio especial para nosotros. ¿No les parece eso maravilloso? ¿No les parece eso súper especial? A mí me parece increíble. Y si pensamos en refugiados, podríamos pensar en los de Siria, ¿cierto? Tanto tiempo, tanto conflicto en este país. Y hay refugiados ahí que han salido hacia otros lugares. Podríamos pensar en la guerra en Ucrania, ¿cierto? Podríamos pensar en nuestro país, cuántas personas no han sido desplazadas de su lugar de vivienda, viven en otros lugares como refugiados. Y en cierta medida al estar acá en una iglesia que se llama Refugio, nosotros venimos a ser también como refugiados. Y hemos acudido a un refugio eterno, a un refugio de amor, a un refugio de misericordia, que es nuestro Señor. Y quisiera que leyéramos en el Salmo capítulo 46, el libro de los Salmos, en el número 46, del versículo 1 al 3. Puede ahí buscarlo en su Biblia. Yo lo voy a leer en la Nueva Biblia de las Américas y va a estar en pantalla también para que siga con nosotros esta lectura. Y dice el salmista: Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Repitamos eso juntos otra vez fuerte. Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sufra cambios y aunque los montes se deslicen al fondo de los mares, aunque bramen y se agiten las aguas, aunque tiemblen los montes con creciente enojo. No importa lo que pase, Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y si pensamos en lugares de refugio, vamos a pensar en lugares que son como de protección, ¿cierto? Es un lugar tal vez en el que las personas que se sienten atemorizadas, las personas que han sido separadas de sus familias o que están en condiciones de peligro o de necesidad, acuden buscando protección, ¿cierto? Acuden buscando ayuda, acuden buscando encontrar alivio a alguna necesidad. Y yo no sé si ustedes lo han pensado, pero así como la sociedad ha buscado muchos refugios a los cuales acudir en momentos de dificultad como sociedad, nosotros también constantemente buscamos refugios o buscamos sobre qué guardarnos en medio de las situaciones de la vida. Y usted dirá: no, pero yo no, yo en el Señor solamente. Pero muchas veces la depresión, la angustia son refugios. Otra persona, tal vez un amigo, una persona que yo admiro mucho y en la cual confío, a veces son refugios a los cuales acudo. El mundo acude a refugios como el alcohol, como las drogas, como salir todos los viernes y gastar la plata que no hay. Y hay muchos refugios que como personas buscamos. Ahora la pregunta que nos debemos hacer todos: ¿cuál es el refugio que yo estoy buscando hoy? ¿Realmente es Dios o es otra cosa? ¿O es mi familia? ¿O es mis estudios y mis títulos? ¿O es la seguridad que me da el salario que tengo? ¿O cuál es el refugio al cual tú estás acudiendo? Y quisiera que pensaras y reflexionáramos sobre esa pregunta en esta mañana y pensáramos en qué nos estamos refugiando. Porque yo sé que de palabra, si yo pregunto aquí: ¿cuántos se refugian en Dios? Todos: amén, yo. Pero ven, pensémoslo un poco más. Cuando estamos en esos momentos de verdad donde se pone a prueba eso, ¿a qué acudimos? ¿A dónde? Tal vez a nuestros propios temores, a nuestra introspección, a encerrarme en mí mismo. Puede ser, pero yo les quiero invitar a que conozcamos el refugio o los refugios que Dios ha puesto
para nosotros. En el Antiguo Testamento se habla sobre las ciudades de refugio. Cuando se estaba estableciendo el pueblo de Israel como sociedad, Dios dio unas normas y estableció unos parámetros, y dentro de eso se estableció las ciudades de refugio como unos lugares a los cuales podían acudir los que la habían embarrado, los que habían matado a alguien en especial, era por homicidio que iban a estos lugares, y si llegaban a esa ciudad, ellos se podían refugiar ahí y la vida les sería perdonada. El problema es si salían de esa ciudad, ahí ya no había que los protegiera. Y eran lugares provistos por Dios para cubrir la falta o el pecado de otros. Ahora, eso no le eximía de su responsabilidad y de lo que él debía hacer, pero lo que quiero recalcar es que eran lugares que Dios estableció. Y puso 7 en medio del pueblo de Israel donde vivían levitas y podían acudir a estos lugares. Y asimismo Dios ha puesto lugares de refugio hoy en torno a nosotros. Y yo no sé si eso le parece a usted especial, pero a mí sí, porque yo sí que me equivoco todos los días, todas las semanas, y necesito ir a esos lugares que Dios ha establecido, porque en esos podemos crecer, encontrar apoyo, encontrar a Dios, por supuesto. Y el primer lugar del que quisiera hablarle es precisamente Dios. Dios es nuestro principal y primordial refugio. Y podríamos decir que casi que es nuestro único refugio, al único que deberíamos acudir, aunque los otros que les voy a mencionar son provistos también por Dios. Este es el principal, es el más importante. Sin esto no hay nada. Y precisamente leíamos en el Salmo 46 del 1 al 3 que Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Este salmo también recalca que Dios es nuestro refugio. Y podríamos pensar, bueno, pero Dios no es un lugar, es una persona, ¿cierto? Pero su presencia es un lugar de refugio. Su presencia, donde está su presencia, es un lugar donde podemos encontrar descanso, donde podemos encontrar paz, donde el reposo y el descanso de Dios se encuentra en su presencia. Y hay una historia muy bella en Éxodo 33:14, donde Dios le está diciendo a Moisés como que mira, bueno, te dejo estas instrucciones, sigue tú adelante, este pueblo es demasiado terco, mejor continúa con ellos, yo te voy a apoyar, pero hazlo. Y Dios le dice, no, yo sin ti yo no me voy para ningún lado. Entonces Dios le promete a Moisés en Éxodo 33, versículo 14, y le dice, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y eso para mí es espectacular, porque no hay mejor lugar para encontrar reposo a nuestra vida, reposo a nuestra alma, reposo a nuestros temores, a lo que sea, que la presencia de Dios. Y yo creo que esa es una promesa que Dios nos hace hoy también. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. ¿Estás pensando tomar alguna decisión? ¿Estás pensando dar pasos en tu vida? Ve al refugio que es la presencia de Dios, y Dios te dirá también, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Pero ¿cómo podemos estar convencidos de que Dios es nuestro refugio? ¿Qué garantía tenemos de que esto que estoy diciendo yo es así? Hay una promesa para todas las personas que hemos buscado refugio en Dios, y está en el libro de Hebreos capítulo 6, los versículos 15 al 20. Y dice así desde el versículo 15, y así, habiendo esperado con paciencia, obtuvo la promesa. Habla aquí de Abraham. Porque los hombres juran por uno mayor que ellos mismos, y para ellos un juramento dado como confirmación es el fin de toda discusión. Es decir, si alguien hace un juramento, quiere decir que entonces esto que se ha decidido es. Por lo cual Dios, deseando mostrar más plenamente a los herederos de la promesa, o sea nosotros, la inmutabilidad de su propósito, interpuso un juramento, a fin de que por 2 cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, los que hemos buscado refugio seamos, ¿los que qué? Los que hemos buscado refugio seamos grandemente animados para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, por lo cual tenemos como ancla del alma una esperanza segura y firme, y que penetra hasta detrás del velo, hablando del velo que había en el templo en esa época, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho según el orden de Melquisedec, sumo sacerdote
para siempre. Lo que nos está queriendo decir el escritor de Hebreos es que a través de Cristo, quien es nuestro precursor, fue que se selló ese pacto a través del cual nosotros podemos tener la seguridad de que si buscamos refugio en Dios, póngale la firma. Ya se hizo un juramento y se firmó nada más y nada menos con letras de sangre, y no de cualquier sangre, sino de la sangre de Jesucristo, y que nos dice: para ustedes los que buscan refugio, Dios ha hecho un juramento y Él no miente. Y mi juramento es que yo voy a ser su refugio. Yo, a través de Cristo, podemos encontrar entonces que vamos a tener refugio en Dios, porque como dice ahí el último versículo que acabamos de leer, Él es nuestro precursor, y precursor es alguien que precede o adelante abriendo camino, o podríamos decir también que es uno que prepara o pavimenta el camino para que los demás puedan transitar, es alguien que va adelante, la punta de lanza. Y Jesucristo fue el primero que accedió por su sangre, por el sacrificio, rompió el velo y atravesó para entrar directamente a la presencia de Dios. Así que ahora, a través de Cristo, que es nuestro precursor, nosotros también tenemos entonces entrada directa a la presencia de Dios. Así que tenemos un gran refugio y está con garantía extendida, alargada y eterna. A través de la sangre de Cristo, a través de nuestro precursor, ahora tenemos acceso directo a la presencia de Dios, que es nuestro lugar de refugio. Así que podemos tener la seguridad de depositar nuestros temores, nuestras dudas, nuestras angustias en Dios, porque ya está firmada la garantía de que a través de Él recibiremos eso. Dios es nuestro refugio y cuida de nosotros también, porque a través de Cristo, lo otro que sucedió no fue que se nos dio acceso a la presencia de Dios de manera directa, sin un intermediario, sino que también fuimos hechos hijos de Dios, porque la palabra de Dios precisamente dice en Juan 1:12 que más a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre les dio la potestad, o sea, tenemos un poder en nuestra mano de ser hechos hijos de Dios. Hoy en día los poderes son muy importantes, ¿cierto? Si uno tiene un poder autenticado, con eso pues puede ir a hacer en representación de otro lo que uno necesita. Qué mejor poder el que tenemos nosotros, que es el que Dios nos firma y nos dice: tú eres mi hijo. Hoy yo no sé si para usted eso es espectacular, pero para mí me llena de aún más esperanza y de mayor seguridad en que Dios puede obrar en medio de lo que en medio de nuestra vida. Y dice primera de Juan capítulo 3 versículo 1 también: miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre, que nos llama sus hijos. Y eso es lo que somos. Pero la gente de este mundo no reconoce que somos hijos de Dios porque no lo conocen a Él. Así que tenemos un refugio en Dios. Él ha dispuesto a nosotros su presencia, nos ha llamado sus hijos. Mejor dicho, ¿qué esperamos para acudir a su presencia? ¿Qué esperamos para aprovechar los beneficios de ese lugar de refugio llamado la presencia de Dios, que está en cualquier lugar? Él es nuestro refugio y además nos ha hecho sus hijos. O sea, podemos contar con Él, no como alguien que nos protege simplemente por algún interés o por alguna motivación, sino porque nos hizo hijos. Es decir, es como un padre que acude a nosotros con amor y lo hace porque nos ama. Y eso me parece maravilloso. Así que podemos disfrutar de la presencia de Dios, así como disfrutamos incluso de nuestro propio hogar. Yo no sé si a usted le pasa con sus hijos, pero yo disfruto a Samuel cuando vamos en el carro y él se da cuenta que vamos llegando a nuestra casa, que es un conjunto de edificios. Él los ve y de una como se emociona y de una empieza a señalar y a decir: casa, casa, casa. Se empieza a emocionar y vamos entrando por el parqueadero y lo reconoce aún más y se emociona mucho más, y luego subimos y cuando entramos al apartamento el de una es: bájenme de estos brazos que yo quiero salir a correr, buscar mis juguetes. Lo primero que busca es un triciclo que tiene y empieza con ese triciclo a andar para un lado, para el otro, corre. Qué hermoso como mi hijo, me parece divino como él puede disfrutar de la casa. Pero sabe, nosotros también podemos disfrutar de ese lugar que es la presencia de Dios, con el mismo amor, con la misma pasión por decir: estoy en la presencia de Dios, ¿cómo me lo voy a perder? ¿Cómo voy a dejar de disfrutar de la casa con papá?
Así que pues bueno, que Dios nos ayude también a poderlo comprender y ver como Padre, porque yo creo que eso va a jugar un papel importante en que podamos disfrutar realmente la presencia de Dios como Él lo ha dispuesto para nosotros. Entonces, hay otro asunto, y es que por ser hijos de Dios, y pues podemos disfrutar de esta posición de hijos también y tener el beneficio que, como acabo de mencionar, es entrada directa a la presencia de Dios sin intermediarios, pero también tenemos una gran responsabilidad, porque Dios no quiere ser uno de nuestros refugios. Dios quiere ser nuestro único refugio, único, exclusivo. Y si miramos la palabra de Dios desde el Génesis hasta Apocalipsis, lo que Dios le dijo a Abraham, lo que Dios le dijo a Isaac, lo que Dios le dijo a Jacob, luego lo que le dijo al pueblo de Israel, luego lo que nos ha dicho en el Nuevo Testamento de la iglesia, es que te quiero exclusivo, te he apartado, te escogí, te separé. Tú ya no eres como los demás, ahora tú eres mío, eres único. Y yo te quiero a ti como exclusivo también para mi vida. Y cuando pensamos en refugio, no podemos pensar de forma interesada solamente en que tan chévere que puedo encontrar estos beneficios ahí, sino también recordar la responsabilidad que yo tengo al haberme encontrado con Dios, y que Él me dice: está bien, yo soy tu refugio, pero yo también te quiero a ti exclusivo para mí. Y el peor error que cometió el pueblo de Israel, y por el cual fueron deportados y vivieron todas estas condiciones tan difíciles, tanto en las diferentes facetas del pueblo de Israel en medio del Antiguo Testamento, la principal característica que usted va a encontrar en la palabra de Dios acerca de por qué sucedió todo lo que les sucedió, era porque ellos decidieron no ser exclusivos, sino mezclarse con los demás pueblos y volverse un pueblo que idolatraba a otros. Baal, Acera, mejor dicho, hay una cantidad de dioses en la palabra de Dios diferentes a Dios, a las cuales el pueblo de Israel acudió. Y hay un profeta muy especial y un libro que este año ha estado muy especialmente en mi corazón, y es el libro de Ezequiel, que era un sacerdote, precisamente levita, servía en el templo. Y en el medio de todo este proceso de deportación, Dios le habló como profeta, y en medio de todo este proceso en que iban siendo trasladados a otro lugar, Dios lo llama a una misión especial, y es anunciar por qué estaba sucediendo lo que estaba sucediendo con el pueblo de Israel, y hacerles ver su pecado y prometerles que si ellos volvían a Dios, más adelante iban a retornar nuevamente al lugar de donde Dios los había sacado. Y precisamente hablando de muchas personas empezaron a acudir a él como profeta, a Ezequiel, y en el capítulo 14, en el versículo 3 al 5, unos hombres que eran de los principales del pueblo en ese momento acuden a Ezequiel buscando preguntas, buscando ayuda, buscando refugio en Dios. Y le dice Dios a Ezequiel: hijo de hombre, estos líderes han levantado ídolos en su corazón. ¿En dónde? Me encanta que lo diga así, porque a veces pensamos en ídolos solo como las imágenes o aquellas cosas que podemos ver. Pero aquí dice: hijo de hombre, estos líderes han levantado ídolos en su corazón, se han entregado a cosas que los harán caer en pecado. ¿Por qué habría de escuchar sus peticiones? Dice Dios. Diles, esto dice el Señor soberano: los israelitas han levantado ídolos en su corazón y han caído en pecado, y después corren a consultar a un profeta, o sea, Ezequiel. Así que yo, el Señor, les daré la clase de respuesta que merece su gran idolatría, a fin de conquistar la mente y el corazón de mi pueblo, que me ha abandonado para rendir culto a sus ídolos detestables. Y eso me causó impresión cuando lo leí la primera vez, porque primero habla de ídolos en el corazón, pero segundo también está hablando de que les iba a corresponder conforme a esos ídolos que estaban siguiendo. Y eso me genera como temor también en decir: oh Dios, tú me has llamado tu hijo, tú me has dado la oportunidad de acercarme a ti como refugio, pero me has pedido también que sea exclusivo para ti, que dedique mi vida para ti, que has pagado un precio, me compraste a mí y me llamas como exclusivo tuyo. Pero ¿será que yo estoy en mi corazón idolatrando otra cosa que no eres tú? Ahí volvemos a la pregunta que les hacía al comienzo: ¿qué refugios
son a los que acudimos. Y qué triste hacerlo como este pueblo. Que este pueblo acudió a Dios ya cuando todo estaba volviéndose un caos, cuando ya todo se estaba desmoronando, cuando ya los estaban deportando, y fueron ahí sí a buscar, ay Señor, ven, ayúdame, ¿qué me puedes decir? Y Dios les dice, qué descarados, si tienen ídolos en su corazón, hasta ahorita vienen a buscarme. Estando yo aquí desde hace cuánto tiempo clamando, llamando su atención, diciéndoles que yo estoy aquí. Y yo digo, uy Dios, yo no quiero ser como el pueblo de Israel, perdóname si tal vez estoy levantando ídolos en mi corazón que me alejan de tu propósito de exclusividad para mí, en nuestra relación, la tuya y la mía. Así que Dios ha hecho un pacto de amor con nosotros, ahora le pertenecemos y nos ha dado acceso directo a su presencia, pero Él también quiere que seamos exclusivos para Él. Ya no podemos vivir una doble vida, ya no podemos estar tratando de adorarle a Él y también tratando de adorar a otros. Ahí sí, como dijo, creo que era el profeta Elías, bueno, defínanse, a ver, ¿están con Dios o con Baal? ¿Están conmigo o con quién están? Dice el Señor también. Él quiere ser nuestro refugio, pero nuestro corazón entonces debe ser exclusivo también para Él. Y hay otros lugares, y con esto también terminamos, hay otros dos lugares que les quisiera mencionar donde está su presencia y son lugares a través de los cuales también podemos encontrar refugio. El primero de ellos es la iglesia. ¿No le parece maravilloso que en este lugar también podamos encontrar refugio? A mí sí me parece maravilloso y demos gracias a Dios y oremos por nuestra iglesia, porque es el lugar que Dios ha dispuesto para que nos encontremos con Él y encontremos precisamente refugio. Y la iglesia no es un lugar, y a veces pensamos no, yo llegué a la iglesia, vine a la iglesia, y eso yo creo que ya no lo han repetido 1000 veces, pero yo creo que hay que reforzarlo, hacer como el niño del meme que hace. Interiorizarlo, profundizarlo en nuestra mente. La iglesia no es un lugar, la iglesia somos todos nosotros y la presencia de Dios está en este lugar porque nosotros estamos aquí. La palabra de Dios lo dice, donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, allí Él está. Entonces la iglesia no es un lugar, la iglesia somos nosotros y su presencia como está en medio nuestro, estas también se convierte su iglesia en un lugar de refugio. Pero quiero que pensemos mientras les hablo acerca de la iglesia en eso. Su iglesia soy yo, su iglesia somos nosotros. Así que cuando hablo de que el refugio es la iglesia, estoy hablando que el refugio somos nosotros, porque su presencia está con nosotros. Y en este lugar es un lugar especial de refugio porque la iglesia ha sido puesta o ha sido establecida por Dios como un lugar en el que podemos crecer y ser transformados, a aprender de su palabra, a aprender a ser cuerpo, como Él ha dicho que somos. Y hay algunos propósitos que tiene la iglesia al ser refugio. Uno de ellos es alabar y adorar a Dios. Y hay muchos salmos en los cuales los salmistas que han escrito dicen: me encanta adorarte en medio de la congregación, te alabaré en medio de la congregación, cuán hermoso es alabarte en medio de la... Hay muchísimos versículos, podemos encontrar, yo solo le traje a su merced uno, que es el Salmo 22:25, donde dice: de ti será mi alabanza en la congregación. Está hablando de una adoración congregacional y en medio de ella, de ti será mi alabanza, lo que brota de mí será para ti. Mis votos pagaré delante de los que le temen. Está hablando de unas expresiones de adoración que no son las personales a las que acudimos en nuestra intimidad y relación personal con Dios, sino aquellas a las que hacemos para Dios en medio de la congregación. Entonces, alabar y adorar el nombre de Dios juntos nos permite recordar que somos un cuerpo. Nos permite traer unidad en medio. Cuando todos levantamos nuestra voz en medio de la alabanza y la adoración en este lugar, juntos, lo que estamos diciendo es: Señor, juntos tenemos un solo propósito, juntos adoramos a un único Dios, juntos nos acercamos a ti, te reconocemos como refugio, juntos sabemos que somos tus hijos, juntos
lo que usted le quiera agregar, pero es muy hermoso poderle alabar porque eso nos permite traer unidad como cuerpo de Cristo, haciéndolo juntos. Así que cuando vengamos a la presencia de Dios no nos quedemos callados, no importa si usted cree que no canta bien, usted levante su voz y dígale: Señor, como decía el salmista, de ti será mi alabanza en medio de la congregación. Es decir, una de esas voces que está ahí sonando es la mía y tú la creaste así que te la aguantas también, Señor, porque es feíta, pero tú la hiciste, así que si yo te la entrego a ti, tú me la recibes con todo el amor. Entonces, adorar nos permite también entender que somos la novia de Cristo, que somos el cuerpo de Cristo, la novia que Él está anhelando volver, con la que está anhelando volverse a encontrar. Así que también eso nos permite como iglesia, al adorarle juntos, reconocer que anhelamos volver a verle juntos. Y eso es maravilloso. La alabanza y la adoración entonces trae unidad con Dios y unidad también como iglesia. Nos une como cuerpo de Cristo. Y así que podemos venir tal y cual como somos, con la voz que tengamos, con las condiciones que tengamos, con el corazón como lo tengamos, y acercarnos a Dios para alabarle juntos. Encontraremos a Dios también como refugio para nosotros. Otra cosa, otro de los propósitos que podemos encontrar en la palabra de Dios que tiene la iglesia como refugio es que podemos edificarnos unos a otros y podemos ser edificados en Dios, lo cual nos permitirá crecer. Podemos crecer unos con otros, y me encanta como lo dice el apóstol Pablo, que es uno de los que mejormente lo describe en la palabra de Dios. En Efesios capítulo 4 versículos 12 al 13 dice: y a algunos les dio el don de ser apóstoles, a otros el don de ser profetas, a otros el de anunciar las buenas nuevas, a otros el don de pastorear y educar al pueblo de Dios. Su propósito es que su pueblo esté perfectamente capacitado para servir a los demás y para ayudar al cuerpo de Cristo a crecer. De esta manera todos llegaremos a estar unidos en la fe y en el conocimiento de Dios hasta que lleguemos a ser una humanidad en plena madurez, tal como es Cristo. Así dejaremos de ser como niños que cambian de creencias cada vez que alguien les dice algo diferente o logra astutamente que sus mentiras parezcan verdades. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos y cada vez seremos más semejantes en todo a Cristo, que es nuestra cabeza. Me parece especial que lo primero que describe son unos dones o unos ministerios. ¿Sabe? Dios le ha dado a cada uno una capacidad, un don. A cada uno nos ha dado unas habilidades que, como dice lo que acabamos de leer, han sido puestas en medio nuestro o en nuestra vida para servir a los demás y ayudar a crecer el cuerpo de Cristo. La edificación y el crecimiento depende de la iglesia. Ahora, acuérdense, no, la iglesia no es un lugar. La iglesia somos tú y soy yo. Así que la responsabilidad de que la iglesia crezca, y no solamente en número, yo creo que el número es un resultante, sino que crezca en comunión con Dios, en unidad. ¿De quién es? Diga mía, mía, dígalo mía. Así que Dios quiere que crezcamos como iglesia, y decía el versículo 15, el último que leímos: más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos y cada vez seremos más semejantes a Cristo, que es nuestra cabeza. Queremos ser iguales a Dios, queremos crecer como iglesia. ¿Qué necesitamos? Edificarnos unos a otros, poner nuestros dones al servicio de la iglesia, de nosotros mismos. Estamos para construir iglesia entre nosotros. Y otra, como última, que de pronto es uno de los propósitos de Dios también en medio de la iglesia como refugio, es reflejar y vivir el reino de Dios en la tierra. O sea, estamos hablando de evangelizar y dar misericordia a los que lo necesitan. Y este versículo yo creo que todos lo conocen, Mateo 28, versículos 18 al 20, que dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id. ¿Por tanto qué? Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Me encanta que dice id. Id y haced discípulos. Lo primero que vemos ahí en id es movimiento, ¿cierto? Cuando hablamos de id, no quiere decir que entonces yo me quedo aquí. No, desde aquí ya estoy yendo.
Dios diría como, no, id, pero ya estoy yendo. No, id, ya estoy yendo. Id implica desplazarnos, movernos hacia un lugar o hacia una acción que Dios nos ha dado. En este caso es id, ¿a qué? A ser discípulos. Id y a ser discípulos. Y como iglesia no somos una organización, entonces es un movimiento de amor. Estamos hechos es para avanzar como iglesia, movernos hacia la predicación de su palabra, pero no solo a predicar, sino también a hacer discípulos. Lo que está estancado, lo que no se mueve, generalmente se empieza a dañar. Si no, ponga un poquito de agua reposadita en algún lugar, en un vasito, déjala ahí unos días a ver qué pasa con esa agua que no se mueve. Empieza a generar moho, mal olor, empieza a generar bichitos, animalitos que empiezan a contaminar, ¿cierto? Y de repente uno ve unos animalitos por ahí volando, ¿y qué es? Ay, esto estaba aquí. Asimismo, el evangelismo, la predicación de la palabra implica movimiento, implica ir, implica hacer. Y nosotros como iglesia hemos sido llamados precisamente a desplazarnos, a establecer el reino de Dios en la tierra. ¿Qué necesita nuestra sociedad y la tierra? Que la iglesia se mueva. Dios ya hizo todo. Dios ya entregó a su Hijo, Dios nos empoderó, la misión ahora está en nuestras manos. Id y haced discípulos. Lo estático entonces no prospera. Dios quiere una iglesia que se mueve, que avanza, que no solo viene a congregarse aquí a este lugar. Dios no quiere una iglesia que se sienta a escuchar y dice, tan chévere, bueno, vamos. Y se olvida de lo que recibió, sino una iglesia que dice, bueno, ¿y yo cómo le predico de esto a mis compañeros de trabajo en esta semana? ¿Yo cómo hago para llevar a Jesús en medio de mi trabajo, en medio de mi universidad, en medio de mi colegio? ¿Cómo puedo llevar a Jesús en medio de mi forma de vivir? ¿Cómo puedo llevar a Jesús en mi forma de expresarme? Señor, ayúdame para llevarte y que haya movimiento en mi vida como iglesia para predicar tu palabra en todo. Con cómo hablo, con cómo me muevo, con cómo trabajo, que no nos reconozcan en el trabajo como, ay, ya llegó el gritón, llegó el señor complicado aquí del trabajo, ay, ya llegó este cascarrabias, sino como que, oiga, llegó este que es diferente, llegó este que, no sé, cuando él habla como que trae como paz, no sé, a veces estamos peleando y como que cuando él habla trae paz. Eso es llevar también y establecer el reino de Dios en medio de nuestra sociedad. Así que la iglesia no es un lugar tampoco, entonces pensando en todo esto que les acabo de decir, no es un lugar entonces donde se exhiben a los mejores cristianos, sino es un lugar donde vienen personas necesitadas, quebrantadas, a buscar refugio en la presencia de Dios. Es el lugar donde es como un taller donde llegan vasijas de barro a ser restauradas. Eso es este lugar. No es un lugar para mostrar perfección, pulcritud, para mostrarnos esto es impecable, sino es un lugar para decir, ve, aquí todos estamos embarrados, aquí todos, pero tenemos un mismo propósito y una misma necesidad, es que acudimos a nuestro refugio, que es Dios, y como cuerpo, como iglesia, como comunidad, venimos a lo mismo, nos mueve lo mismo, que tenemos una necesidad profunda por Dios, por su presencia, por obedecerlo, por ser guiados por Él. Y saben, la sociedad necesita ese movimiento. Los jóvenes que marchan todo el tiempo están buscando soluciones en medio de la sociedad. Los diferentes conflictos que hay en diferentes partes del país, por un motivo o por otro, clama por una iglesia en movimiento. Las diferentes guerras y situaciones que pasan en el mundo claman por una iglesia que se mueva. Las diferentes situaciones que usted vea, a veces como que no, somos más buenos quejándonos cuando nosotros tenemos la situación, es que ese presidente, es que esta decisión, es que esto, y puede que usted tenga razón, pero qué bonito cuando usted, en vez de quejarse, hace parte de la solución, hacemos juntos parte de lo que Dios quiere hacer. Dios quiere que nos movilicemos como iglesia y establezcamos el reino de Dios donde quiera que vayamos. Entonces pensamos, bueno, Señor, si yo como iglesia soy tu refugio para la sociedad, entonces enséñame qué puedo hacer para llevar de tu refugio a los que lo necesitan. Por eso les decía al comienzo que me encanta que nuestra iglesia se llame refugio, porque describe también lo que nosotros somos como iglesia según la palabra de Dios. Por último,
Otro refugio que Dios ha establecido para bendecir a la sociedad, a nuestras vidas, a nuestras familias, a todo nuestro entorno, es nuestro propio hogar. Ese también es un lugar que Dios ha puesto para traer de su presencia y de su bendición para todos. Y en estos días el pastor nos ha estado compartiendo acerca de Josué y de Caleb, ¿cierto? En las últimas dos predicaciones, y me encanta en el último capítulo, perdón, del libro de Josué, cuando ya han repartido y ya como que cada quien queda a disposición del terreno que le asignaron o de la herencia por parte de la conquista que han avanzado. Lo que Josué les dice es muy, muy, muy chévere. Yo creo que es un versículo que conocemos mucho, pero que debemos reflexionar aún un poco más en él. Dice el versículo 14 del capítulo 24 del libro de Josué: por lo tanto, teman al Señor y sírvanle con sinceridad y verdad. Es el consejo que le da Josué al pueblo. Desechen para siempre los ídolos de sus antepasados, adoraron más allá del Éufrates y en Egipto. Adoren al Señor solamente. Pero si les parece mal servir al Señor, escojan hoy a quién van a servir. Si a los dioses de que sus antepasados adoraban más allá del Éufrates, y a los dioses de los amorreos en esta tierra. Pero yo y los de mi casa serviremos al Señor. Y eso a veces lo venden en todas las librerías y uno lo puede poner en la casa, ¿cierto? Yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero qué bonito cuando esto lo podemos llevar a la acción. Qué bonito cuando nuestras casas, nuestros hogares también se vuelven lugares de refugio. Al comienzo les decía que el refugio de Dios es un lugar donde también se puede encontrar paz, descanso, es un lugar donde se puede encontrar protección. Y eso deben también ser nuestros hogares, un lugar de refugio para nuestros hijos, un lugar de refugio para nuestros esposos, nuestras esposas, un lugar de refugio para el que nos visita. Y sabe, a veces nos preocupamos mucho por nuestras casas, ¿cierto? Ahora yo casado, con hijo, ya estoy entendiendo cómo es que es la cosa, cómo es que son esas preocupaciones que vienen cuando uno ya los ve crecer. Ya uno empieza a pensar en muchas cosas. Y a veces meditamos mucho, no sé, en la infraestructura de la casa. Oye, esto se está dañando, vamos a hacer una remodelación y como que planeamos en pro de mejorar la casita, ¿cierto? O podemos pensar de pronto en la educación. No, yo le voy a dar la mejor educación a mis hijos y yo como estoy viendo cómo es el sistema de educación, entonces yo como que voy a hacer mejores homeschool y entonces no, lo voy a hacer de esta manera y dedica tiempo, esfuerzo, se reúne con la esposa o el esposo a pensar qué educación le vamos a dar, o yo mismo me voy a continuar preparando, voy a crecer académicamente, o pienso en mi trabajo. No, yo tengo que meterme en mi trabajo de lleno porque necesito producir más, mi hogar me necesita. O podemos pensar también, no sé, en los recursos, en la alimentación. No, es que el mercado no puede faltar, Señor, y tú has visto cómo está la situación, la inflación se subió, Señor, por favor. Pero ¿cuándo tenemos esa misma preocupación por la necesidad espiritual de nuestra casa, de nuestra familia, y entendiendo de que eso es un refugio de Dios donde su presencia habita? Cuando nos sentamos también a pensar, Señor, ¿cómo estás tú? ¿Cómo estás disfrutando esta casa? ¿Será que los muebles te agradan así como están, Señor? ¿Dónde nos reunimos tú y yo? ¿Será que nos sentamos en la cama a charlar un rato? ¿Qué espacio puedo dedicar para ti, Señor, en medio de mi hogar, para buscarte y para que mi familia se encuentre contigo? Señor, ¿qué tal? ¿Qué tal este hogar para ti? ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que de pronto es un ejercicio que poco hacemos, pero que valdría la pena si entendemos que nuestro hogar es un lugar de refugio, provisto también por Dios. Por nada en vano le dijo el padre a Abraham que en ti serían benditas todas las familias de la tierra. ¿Sabe por qué? Porque las familias juegan un papel fundamental en el plan de Dios. Por eso mismo la familia es de las primeras cosas que son atacadas en medio de esta sociedad moderna en la que vivimos. Nuestros hogares, nuestras familias deben volverse también lugares de refugio. Y me encanta un consejo que le da uno de los amigos de Job a Job, que a Job no le aplicaba porque conocemos la historia y sabemos por qué estaba sucediendo lo que estaba sucediendo, pero que yo creo que sí es relevante para nosotros. Y uno de los amigos de Job le dice a Job: si te humillas y te vuelves, Job capítulo 22, versículos 23 al 26.
Dice, si te humillas y te vuelves al Todopoderoso y alejas el mal de tu casa y miras aún el oro más precioso como si fuera polvo, como piedras de arroyo, el Todopoderoso entonces, el Todopoderoso será entonces tu oro y tu plata en abundancia. Él será tu alegría y podrás mirarlo con confianza. ¿Cómo? Si nos humillamos, nos volvemos a Él y alejamos el mal de nuestra casa. ¿Cuántas veces no estamos permitiendo que las cosas que van a corromper nuestro hogar entren a nuestra casa? Debemos tener cuidado entonces con aquellas cosas que permitimos que sucedan en nuestros hogares, porque al final son lugares de refugio en medio de los cuales Dios también está. Nuestros hogares deben volverse lugares donde se respire la presencia de Dios, donde se respire la fragancia del cielo. Deben ser lugares donde el Espíritu Santo tenga libertad para moverse, para hablar. Deben ser lugares, nuestra casa debe ser también un lugar donde todo en lo que haya, se haga y se diga, glorifique a Dios. Debe ser nuestra casa también un lugar donde se maneje un ambiente que refleje la gloria de Dios, que cuando alguien nos visite, de una vez sienta y experimente la presencia de Dios, porque nuestro hogar también es un lugar de refugio en el cual Dios habita, porque Dios está con nosotros. Debe ser un lugar también muy especial donde otras personas se puedan refugiar. Ya nos toca dejar a un lado las griterías, nos toca dejar a un lado cuando nos ponemos bravos a Dios. Dios nos conoce y sabe por qué nos ponemos bravos y a veces por qué suceden las cosas, pero debe ser un lugar donde practicamos también el perdón, debe ser un lugar donde también practicamos la reconciliación, debe ser un lugar donde aplicamos la restitución del agravio hecho, debe ser un lugar donde la presencia de Dios se mueva con libertad. Yo no soy quien para decirle cómo debe ser su hogar o debe ser su casa, pero la palabra de Dios sí nos dice que tenemos grandes beneficios cuando podemos disponer nuestra casa como un lugar de refugio donde la presencia de Dios se mueve y se manifiesta. ¿Les gustaría tener una casa así? A mí sí. Debemos construir ese hogar precisamente donde la presencia de Dios se manifiesta. Así que eso era lo que quería compartirles en esta mañana. Quería traerles, recordarles también algo muy especial, es que Dios nos ha dicho que somos refugio, que su presencia es refugio, que Él nos ha llamado sus hijos, que estamos aquí para también poder disfrutar de los beneficios del refugio que trae su presencia. Pero eso también demanda una actitud de humildad, demanda una actitud de reconocerle a Él. En estos días estuve viendo un poco acerca del pueblo de Israel y sobre cómo van las cuestiones allá como en ese país, pero dentro de lo que mencionaron la kippah. ¿Conocen la kippah que se ponen los judíos para orar? Y yo no sabía el significado que tenía la kippah, siempre la había visto, siempre obviamente cuando uno ve eso dice, un judío, pero no sabía qué significaba eso, y ellos lo usan especialmente cuando van a lugares sagrados o cuando van a orar o se acercan al muro de los lamentos, que es la porción que les quedó del templo que ellos tenían. Siempre utilizan la kippah en todas las celebraciones especiales, porque cuando usted se pone en la cabeza algo, ¿qué pasa? Lo siente, ¿cierto? Siempre está como, ahí tengo algo. Ellos lo usan para reconocer que siempre hay alguien por encima de ellos. Es como su forma de humillarse, de reconocer a Dios y recordar. No le estoy diciendo que se ponga ahora una kippah, ¿no? Pero sí que en el corazón deberíamos tener una kippah. En el corazón deberíamos tener algo aquí que nos haga recordar que Dios está por encima de nosotros, que Él ha dispuesto refugio para nuestras vidas, para nuestras familias, que Él ha dispuesto un refugio para todos nosotros, y que nos ha dicho, te amo, eres mi hijo, yo quiero ser tu refugio, pero te quiero exclusivo para mí también. Tengo grandes promesas, tengo en mi corazón una herencia eterna para ti, tengo mi palabra que te respaldará, te acompañará, no te soltará, pero si quieres disfrutar de ese refugio con todos sus beneficios, yo te quiero exclusivo para mí. Quiero que disfrutes de mi refugio con exclusividad, que te entregues a mí, que como la kippah de los judíos,
No que la uses, sino que tal vez sí la pongas en tu corazón y reconozcas con humildad y vengamos a Dios humillándonos, diciéndole: ¿sabes qué, Señor? Tal vez no te he disfrutado como debería como refugio, o tal vez debería disponer más mi corazón para honrarte en medio de todo y reconocer que has dispuesto tantas cosas para mí, pero yo qué te he dado, yo qué puedo hacer, no porque esto pague algo de lo que tú has hecho, porque es imposible, sino porque tú te mereces mi vida, tú te mereces todo lo que yo soy. Y este lugar también, refugio, que se trasladará a su lugar de reunión a partir del 28 a otro lugar que Dios ha provisto, ese también es un lugar de refugio. Yo declaro hoy que ese lugar será un lugar de transformación de vidas, de familias, que ese lugar al que iremos será un lugar en el que la palabra de Dios penetrará los corazones y las vidas serán transformadas, que donde el que busca refugio, incluidos nosotros, lo encontrará. Un lugar donde adoraremos a Dios juntos, pero un lugar también donde su palabra se plantará en nuestros corazones de manera exclusiva para pertenecerles solo a Él. Eso somos como iglesia, como refugio. Pero también yo quiero que mi casa sea un lugar donde su presencia se manifieste, que el Espíritu Santo se mueva con libertad. Y me encanta como dice en Génesis que la tierra estaba desordenada y vacía, pero aún así el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las tinieblas y de todo eso que había ahí. Y eso me parece maravilloso, porque yo digo: Dios, aunque a veces mi casa parezca que está desordenada en cualquier aspecto, gracias porque tu Espíritu Santo se sigue moviendo en mi casa. Gracias porque tú estás en medio nuestro. Gracias porque tú te manifiestas en medio de mi hogar también. Pero todo eso parte del privilegio también de acercarnos a Dios y reconocerle como refugio. Si usted quiere seguir disfrutando de los beneficios del refugio que es Dios para nosotros, entonces cierre sus ojos y dígaselo a Él. Ya yo no tengo nada más que decirle, eso fue lo que Dios me dijo. Pero ahora, ¿por qué no respondemos a eso que hayamos recibido el día de hoy? Le decimos: Dios, Padre, yo te necesito como refugio para mi vida, Señor. Humilla mi corazón y ayúdame a renunciar. Si hay ídolos en mi corazón o hay cosas, Dios, en mi vida que hayan distorsionado o me hayan alejado de tu presencia, Señor. Yo quiero disfrutar tu presencia como refugio. Perdóname porque a veces acudo a tu presencia simplemente cuando hay necesidades o cuando hay angustia, cuando hay problemas, Señor. Pero hoy queremos acudir a ti, Señor, para decirte que te necesitamos, Señor, que nos humillamos ante tu presencia y reconocemos lo que tú has hecho. Dios, gracias porque nos llamaste tus hijos. Gracias porque nos llamaste tus escogidos. Tú dijiste ahí, describes a tu iglesia y nos describes a nosotros como nación santa, pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio, Señor. Gracias por el privilegio que nos has dado, Señor, de buscarte, de adorarte, de acercarnos, Señor, de poder que escuches, tener la convicción de que escuchas, Señor, nuestra oración, Dios. Y hoy nos acercamos a ti porque te necesitamos, Dios, porque necesitamos que seas refugio para nosotros. Permite, Señor, que como iglesia también podamos crecer en identificarnos con el refugio que tú has querido para la sociedad, para la humanidad, Señor, con la iglesia. Gracias, Señor, porque son nuestros últimos días en el hotel y vamos a experimentar el cumplimiento de una promesa que has dado y que ha estado en tu corazón, Señor. Pero la promesa más grande que tú nos has dado es el que al llamarnos refugio nos convertimos también en portadores de tu presencia para esta sociedad, Señor. Nos disponemos para ti, Señor, nos disponemos para honrarte, para adorarte como iglesia también, Señor. Te adoramos en este lugar y te pedimos que nos permitas ser una iglesia en movimiento, una iglesia que impacta las vidas, una iglesia que transforma los entornos, una iglesia, Señor, que se moviliza para reproducir tu amor en otros, Señor. Por favor, te lo pedimos, eso queremos ser.
pero permite también que eso nazca desde nuestros hogares, Dios. Que eso nazca desde la intimidad de nuestra relación contigo, que eso nazca desde la necesidad de que en nuestros hogares también se predique tu palabra, de que en nuestros hogares, Señor, también se vea como un reflejo, Señor, de tu gloria, que en nuestros hogares se respire tu presencia, Señor, que cuando cualquiera venga a visitarnos, esté en medio nuestro, en nuestra casa, siempre haya tiempo para ti, siempre haya tiempo para honrarte, siempre haya tiempo para que otros te conozcan en medio de nuestro hogar, Señor. Perdónanos si en nuestro hogar ha habido gritería, discusiones no resueltas. Perdónanos si en nuestro hogar tal vez lo que se ha manifestado son cosas que a ti no te agradan. Pero hoy entregamos nuestro hogar para ti, Jesús. Hoy entregamos nuestras familias para ti, te pertenecen. Tenemos grandes preocupaciones por nuestros hijos, por el futuro tal vez, pero sabemos que si tú estás con nosotros, Señor, en ti encontraremos paz, descanso, alivio. Por eso te entregamos nuestras familias y nuestros hogares para ti, Señor. Todo te pertenece a ti, Señor. Nosotros te pertenecemos a ti, Señor.